Esta experiencia va a ser dada por el doctor Freddy Medivelso, que es médico cirujano, epidemiólogo, máster en salud pública, epidemiología clínica, máster en bioestadística, epidemiólogo de campo del Instituto Nacional de Salud y el CDC. Ha trabajado muchos años como investigador, docente universitario y consultor en Presidencia de la República, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, el INVIMA, Profamilia, la Universidad Nacional, la Pontificia Universidad Javeriana y la Fundación Universitaria Sanitas. Actualmente dirige el Centro de Medicina Basada en la Evidencia de Clínica Colsanitas, adscrito al Instituto Global de Excelencia Clínica de la Vicepresidencia Global de Salud Keralty. Bienvenido, doctor Medivelso. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a los organizadores del evento por la oportunidad específicamente que nos dan de contar lo que ha sido nuestra experiencia en un tema particularmente interesante para nosotros como grupo, pero que creemos tiene potenciales de aplicación y replicación en las cosas buenas y en las dificultades y la forma en que la hemos sorteado desde el grupo de trabajo. Como dice el título de nuestro trabajo, vamos a presentarles algo que se llama un análisis de redes orientado a desarrollar e implementar recomendaciones para el uso racional de una prueba de laboratorio, que es medir los niveles de 25-hidroxivitamina D, que pueden ser ambiciosamente replicados para el Sistema General de Salud en Colombia. Un poquito de los conflictos de intereses de quienes está haciendo la presentación, pero fundamentalmente lo colocamos porque a veces cuando uno está trabajando, a veces no, siempre cuando uno está trabajando en equipo, el haber tenido diferentes miradas del problema nos ayuda a entender un poquito las necesidades que tiene el tercero, lo que tiene desde el ministerio, los que tienen los entes de acreditación, lo que tiene la academia, lo que tiene la gente que se está formando, y eso nos ayuda a orientar mucho la sencillez que buscamos como reto en la ejecución de nuestro trabajo. Nos presentamos, nosotros hacemos parte de Keralty. Keralty es marca nueva en el sentido de que en Colombia somos conocidos como Colsanitas o Sanitas Internacional. La marca ha cambiado, ahora somos Keralty, básicamente, y hacemos parte de un equipo particularmente definido y liderado desde la vicepresidencia y la presidencia global de Keralty, con la presencia en todos los países. Este es un grupo de expertos, llamaríamos, pero también es más un equipo de compañeros y de amigos de trabajo que tienen diferentes saberes y diferentes experiencias en el área asistencial, en la gestión de la salud, en enfermería, en investigación, en análisis de datos, en evaluación de tecnologías. Entonces, más que todo es una comunidad, o como lo hemos denominado nosotros, es un laboratorio viviente o un living lab. ¿Qué hacemos nosotros? Básicamente, somos un grupo que trabaja y tiene esta meta fundamental: generar soluciones específicas pragmáticas que ayuden a la toma de decisiones que tengan y den a nuestro ecosistema de salud impactos de valor. ¿Para quién? De valor para los pacientes, para las familias, para el sistema y para todos los terceros que sean absolutamente necesarios. Somos un área, nos presentamos que somos, para entender un poquito lo que hacemos, que estamos conformados por 6 centros especialmente. Un centro funcional, que es Centro de Medicina Basada en la Evidencia, un centro de evaluación de tecnologías, un equipo que trabaja sobre métricas centradas en las personas, un grupo que trabaja sobre seguridad por el paciente, un grupo que trabaja sobre salutogénesis y estrategias para generar salud y bienestar. No cuidado de salud únicamente, sino generar y promover salud y bienestar en nuestra comunidad. Y también tenemos un centro de seguridad y calidad, específicamente. Los tenemos como centros y somos una red, nos concebimos como red de trabajo, tenemos muchas actividades y entre esas actividades el quehacer diario para todos los centros implica específicamente trabajar con nuevas metodologías y nuevos enfoques para hacer las cosas. Básicamente hay que aprender, reaprender, adaptar, decomponer conceptos y volver a utilizarlos en la implementación, en el diseño de soluciones, en el abordaje de los problemas y en las soluciones integradas. Trabajamos mucho bajo el esquema de medicina basada en la evidencia, con revisión de literatura, con data analytics, con investigación aplicada para resolución de problemas complejos. Tenemos como eje fundamental para todos los procesos que hacemos el tema de la experiencia de los pacientes y los resultados que interesan al paciente, fundamentalmente.
Trabajamos y nos concebimos como una red con aliados internos, organizacional y una red externa que llamamos en crecimiento y en desarrollo. Nos encanta la transferencia de conocimiento y trabajamos de la mano con un elemento que nunca faltará, que es la evaluación económica. Entonces, como problemas complejos, siempre tenemos una visión, es cómo pasar de la teoría a la práctica, fundamentalmente en la solución de problemas. Y más o menos para la época donde esta experiencia comenzó, que fue en noviembre del 2018, a nuestra área se hizo una pregunta particular, que era así de sencilla: ¿por qué hay un incremento inusitado en la formulación de esta prueba de laboratorio? No es lo que uno esperaría inicialmente para un centro que tenía otras expectativas al inicio, que por qué mayor stack, que por qué el costo de hemofilia, que por qué el trasplante. No, fue esta con la cual debutamos. Nos lo hicieron en noviembre y nos causó curiosidad. Y de todo lo que hicimos, llegamos a esto fundamentalmente. Quiero que mire bien la imagen, porque al final les voy a contar por qué hay esos 3 eslabones dentro del proceso, y específicamente por qué pudimos trabajar en red para mirar lo que a la izquierda de sus pantallas implica el desarrollo de las estrategias que hicimos. Nos conocen inicialmente hacia afuera con una publicación. Esa publicación fue el resultado final de un trabajo que se hizo internamente, pero como muchos de los procesos que se requieren o que deberían tener validez, nos importó muchísimo ir y trabajar con nuestras asociaciones o sociedades científicas para que valoraran sí o no, porque nuestras opiniones estaban en un punto crítico con relación a lo que podría ser una recomendación para un sistema de salud. Por lo tanto, necesitábamos, entre comillas, someternos a la evaluación, a la crítica y a las oportunidades de mejora. Lo vemos nosotros. Entonces fueron 5 asociaciones científicas las que participaron y realmente nos criticaron, nos ajustaron, pero al final terminamos en este consenso. Nuestra metodología de trabajo para la resolución inicial, pensando siempre con el estándar de pensamiento de diseño, fue tener estas 6-7 etapas fundamentalmente. Conocer y demarcar bien el problema o un problema tiene múltiples facetas, hacer una disección específica del problema, conocer y evaluar lo que hemos escuchado a lo largo de estos 2 días, la importancia de tener una evaluación la importancia de tener una actividad y procesos basados en la evidencia. Pero eso nos llevó a un primer cuestionamiento, realmente internamente, ¿qué tanto estamos fortalecidos o tenemos capacidad de pasar del discurso de medicina basada en la evidencia realmente a ejecutarlo en la práctica? Miramos el tema de la evaluación de los documentos, trabajamos con los equipos y trabajamos en red, discutimos mucho, llegamos a unos acuerdos, negociamos unos disensos y al final tuvimos lo más importante: cómo implementamos y cómo estamos evaluando. El problema empezó específicamente, como lo ven al costado derecho de sus pantallas, para mirar cómo en el 2010 nosotros teníamos 2.700 órdenes de ese laboratorio y cómo prácticamente 8 años después estábamos en 75.000 órdenes. De 2.000 a 75.000 órdenes. Eso es un incremento que llama fuertemente la atención. Pero ese mismo panorama encontramos como está a la izquierda de la diapositiva, en varios sistemas de salud, en varios países, con un incremento que a veces no es taquillero en la gestión, pero que realmente lo estaban sufriendo otras entidades. La mayoría de ellos visto como problema de gasto médico, pero no siempre el gasto médico fue lo más importante. Cuando empezamos a hacer la disección del problema, encontramos que había una cosa muy importante, que casi siempre la justificación de una prueba para solicitarla por diferentes profesionales iba de la mano de cuál es mi referente teórico, o cuál es el referente con el que me formé, o cuál es el referente de la guía clínica con la que trabajo. Y encontramos, como se encuentran en los 2 cuadros de la derecha, abismales diferencias entre lo que dicen una de las guías que más seguimos, que son las de NICE, con respecto a los que había sido recientemente publicado, que fue el Consenso Colombiano de Vitamina D, y otras publicaciones similares. Encontramos que inicialmente la conducta podría haber sido derivada fundamentalmente de que tenemos un referente que no cuestionamos o que no evaluamos. Y cuando miramos las guías de todo el mundo, nos encontramos ese panorama. Si el referente era los niveles y los niveles era lo que medíamos, todas las guías tienen para la misma prueba diferentes niveles de corte y diferente forma de ser informadas. Por lo tanto, cualquier profesional podría tener, mi referente es este, mi referente es otro, una justificación teórica de que yo me guío por la guía europea, americana, canadiense o la colombiana. Pero eso en la visión individual pareciera no impactar, pero en la visión colectiva es absolutamente asombroso con lo que puede pasar en un sistema o una institución de salud. De allí la importancia del trabajo con evaluación de tecnologías de salud, que es un área que nos aporta básicamente información para tener toma de decisiones con un sentido
de sistema o de modelo o de prestación de salud, pero nos ayuda en los dos sentidos, a hacernos amigos o a ir decantando algunas tecnologías dentro de lo que hacemos, sean estas cirugía robótica, sea esta una prueba diagnóstica, pero uno siempre tiene que llenarse de argumentos y de razones para mirarlo. Nos fuimos a la raíz del problema y encontramos que muchas de esas guías tenían un referente teórico, que era lo que había dicho el Instituto de Medicina de los Estados Unidos. Y muchos eran citados, pero de las publicaciones que fueron apareciendo en los últimos 2 años, encontramos que había una mala, entre comillas, interpretación y adopción de lo que eran los niveles adecuados de ingesta de vitamina D y de requerimientos mínimos poblacionales, ¿sí? Curiosamente, en estudios posteriores, lo que decían ellos, o lo que hizo el instituto fue para personas normales, en países con estaciones, determinar específicamente cuáles son los niveles de ingesta requerido. Población normal, países con estaciones o con bajos niveles de exposición al sol. Y eso se reflejaba en algunas recomendaciones sobre ingesta, con lo que era el requerimiento estimado para el 97% de la población y los requerimientos mínimos o promedios estimados, población normal. Muchos de los investigadores que empezaron a trabajar notaron que, como está en la parte superior de la gráfica, asumimos que hay un nivel normal de comportamiento en esos valores y que lo que está muy a la derecha de la curva, arriba ¿cómo es que se dice? Del corte superior de la curva, del 95%, es anormal. Pues esa estimación específicamente es lo que ha hecho que otros autores hayan criticado la forma como han sido interpretadas las recomendaciones que se dieron para población general y sana y se han convertido en un problema de salud pública. Por eso algunas de las recomendaciones hablan hoy de los artículos, hablan hoy de la pandemia, no epidemia, de la pandemia de vitamina D, dado que como vitamina D tiene muchos sitios de acción, la industria también ve allí la posibilidad de muchos sitios de intervención. No me detengo en las recomendaciones que se construyeron y que decían estos autores que criticaban de qué es seguro y qué no es seguro, pero específicamente nos decía con un grado de prudencia dónde sí y dónde no es adecuado formular, a quién es adecuado formular, cuándo hacer suplencia, pero deja una cosa muy clara. Recuerden que esto es un tema de un biomarcador y los niveles de vitamina D cuando se miden básicamente nos indican cuál es la cantidad de ingesta y cuáles son los niveles de exposición al sol. No es cuál es el diagnóstico ni cuál es el punto de corte para enfermedad o para condición patológica. Y entonces, otra área del grupo, con medicina basada en la evidencia, tuvo que trabajar y hacer un primer diagnóstico específico, recordando que nuestro principio fundamental en medicina basada en la evidencia es tomar todo lo que está en las publicaciones científicas, decantarlo y mirar a aquellos que tienen con rigurosidad ética y metodológica la forma adecuada de orientar una toma de decisión en salud, ¿sí? 3 principios fundamentales enmarcan ese proceso, que es lo que normalmente estamos haciendo de alfabetización y trabajando con los equipos, que es siempre utilizar la mejor evidencia disponible, siempre tener confianza en los resultados o cuáles son nuestros referentes. No hay verdades absolutas en salud y por lo tanto el ejercicio de actualización constante es adecuado. Y una cosa muy importante cuando se toma una decisión, la necesidad de determinar riesgos, beneficios, alternativas, costos, preferencias de los pacientes, preferencias y oportunidades del sistema para poder informar esta decisión. Cuando teníamos eso en mente, nos fuimos a trabajar con todos nuestros equipos, desde el laboratorio, desde los coordinadores de programa, desde los especialistas, desde los supraespecialistas, incluyendo los speakers de algunos laboratorios de vitamina D y bueno, las moléculas que lo venden. Y encontramos muchas de las habilidades que se requieren para este proceso, pero que no siempre están dentro del receptor de este proceso, que son nuestros clínicos por diferentes razones, o que son, entre comillas, presa fácil, decimos nosotros, de lo que podría ser una intervención comercial. Y encontramos dificultades de todo tipo. Hablamos de medicina basada en la evidencia, pero no solo aplica para nuestros médicos especialistas, aplica para nuestra enfermera jefe, aplica para el laboratorio, aplica para todas el ecosistema o equipo de cuidado de la salud. Teníamos un desafío con ello, porque los que nos formamos en este tipo de abordaje de manejo de problemas, sobre todo con el énfasis de investigación, entendíamos un mundo diferente al que está pasando hoy con el mejoramiento de los sistemas de análisis y demás, con el tema del Big Data, con el tema de la necesidad de hacer investigación y trabajo con resultados propios y reales para informar propias las decisiones,
con el tema de mirar cuál es la mejor forma de orientar hacia donde nos vamos yendo a la medicina de precisión y otros aspectos para los cuales todavía necesitamos crecer. Pero una cosa que siempre hacemos y que fue lo que encontramos entre todos nuestros médicos argumentando las razones por cuál se utilizaba la prueba. Casi siempre los argumentos fueron estos 4 que se fueron, como cuando uno hace cualitativo, se fue saturando la respuesta. Los resultados que me muestra la industria son estadísticamente significativos, encontraron diferencia, la diferencia es significativa, y la P fue menor de 0,5. Casi siempre ese es el argumento que hemos encontrado con los cuales ellos asumen una postura de seguridad para cierto tema y no hay una profundidad marcada en criticar un poquito más el tema. Lo de la P ya está reevaluado, lo de las dificultades de formación y de uso de medicina basada en la evidencia también es un reto para todos. Siempre trabajamos con los equipos con esta frase. Necesitamos crecer, necesitamos tener pensamiento crítico y necesitamos incluir a todos los responsables de cualquier decisión, en este caso la prescripción de una prueba. El tema del azar, el efecto y sobre todo una frase memorable, clínicamente relevantes. En la medicina basada en la evidencia utilizamos una combinación de lo que dice la literatura, lo que dice el contexto donde estamos haciendo nuestras acciones y lo que dice la experiencia que tiene nuestro profesional. No puede estar y no puede tomarse ninguna aislada de las demás para poder trabajar esas reglas, 3 reglas de oro, que son las que hablamos acá, las que les muestro acá fundamentalmente. Cuando hicimos la revisión para vitamina D nos encontramos que el problema no era costo, no era solamente costo, encontramos todo eso que ustedes ven acá. No existen valores de referencia, ya lo vimos, no existe técnica de laboratorio estandarizada adecuada, la técnica tiene muchos falsos positivos, las indicaciones de suplencia o tratamiento varían según mi referente, en poblaciones especiales, trasplantado, paciente con sarcopenia y otras patologías también, el impacto económico es casi de lo que más se publica, la forma de prescribir hoy en día, que es la justificación que viene después de tomar la prueba, está en muchos, algunos por evidencia, otros por experiencia, otros por preferencias particulares o por influencia de terceros. Y la evaluación de desenlaces ha sido difícil. ¿Qué teníamos en ese panorama? Que muchos de nuestros profesionales pudimos llevarlos hacia el tema de la discusión de que confrontábamos nuestro paradigma o nuestros referentes teóricos, para así decirlo. Cuando hicimos eso, aparte de mirar los artículos publicados y la raíz de cada una de las recomendaciones que encontramos para los efectos cuando se formula o no vitamina D, encontrábamos todos los escenarios posibles para cáncer, para prevenir caídas, para determinar cambios en densidad mineral ósea, para mirar cuando se le da a las gestantes con espera de que el crecimiento de su bebé sea mayor, encontrábamos limitaciones de 2 tipos, de 3 tipos para llamarlos así, inclusive con los que mostraban la evidencia contraria, lo que el resultado es positivo, metodológicas, estadísticas y de interpretación. Son 3 cosas que generalmente fue complejo difundir. ¿Qué hacíamos nosotros después de tener estos argumentos? Lo que les decíamos al comienzo, convocar a los responsables, a la gente que trabaja en el tema, pero mire que las batas blancas no son muchas en lo que ustedes ven en esa fotografía. Si bien hay especialistas y superespecialistas, también hay personas de laboratorio, también hay personas administrativas. No se trabajó con pacientes en ese primer momento porque la fase de definición tenía que ver un poco con la técnica y la recomendación, pero es una fase que está en desarrollo. Y al final, después de muchas discusiones, teníamos esto, un panorama donde cuando uno mueve un paradigma o trata de moverlo ambiciosamente, se encuentra que a veces mi referente puede cambiar mi conducta o mi conducta es heredada de una transición oral. Como dice una de las personas que seguimos, que es el doctor Goodman en el tema de medicina basada en la evidencia, si usted puede hacer algo y puede medirlo, ojalá utilice esto para tomar una decisión y gestionar un cambio. No vamos a hacer profundización porque para eso está el documento, pero sí encontramos algún ejercicio de priorización y de uso racional, con recomendaciones, con un principio de evitar coartar un poquito la autonomía de los profesionales, evitar coartar la autonomía, porque esos cambios no se dan por imposición, sino por convencimiento, y hemos pensado que la construcción con todos es eso. Lo más importante de este proceso empieza acá, o es a partir de esta diapositiva. Normalmente, como pasa con las guías, hacer un gran documento no tiene ninguna trascendencia de efecto en un sistema o institución si uno no hace gestión del mismo. Para nosotros lo más importante ya después de todo el proceso previo es cómo se implementó y cómo se evaluó. En la implementación hicimos algo que se llama, por el apoyo de nuestros millennials, la estrategia multimodal de divulgación, implementación y evaluación por fases, porque son varios escenarios, varias alternativas, varios alcances. Conocimos y tuvimos la necesidad de mirar
quiénes formulan, a quiénes formulamos, por qué razones formulamos, cuál es el contexto, durante cuánto tiempo se mira, eso qué costo implica, eso qué desenlaces en salud tiene relación con lo que son las razones para formularlo sí o no, para determinar cambio. Conocimos un poquito el panorama global de cómo es un medicamento, es una prueba que se formula desde el médico general para arriba, pero realmente hay que trabajar e impactar con todo el equipo. Y la visión es básicamente con el ejemplo. Tuvimos las presentaciones y las ponencias con los expertos, parte de la discusión, y también irnos a discutir específicamente con las personas que son speakers de la industria o los que son líderes de opinión. Es importante en cualquier proceso de liderazgo y cambio identificar esos líderes natos para que con sus argumentos o con nuestros argumentos realmente tengamos un consenso de liderazgo. Hoy en día ninguna estrategia de cambio puede estar lejanamente de cualquier proceso de plataformas tecnológicas. Cuando no las usamos estamos generando una brecha bastante grande porque tenemos un perfil de médico hoy que se está formando, un médico nuevo que piensa y actúa diferente a lo que normalmente éramos nosotros cuando estudiamos, y eso generalmente es parte del cambio y tendremos que adaptarnos todos o si no seremos dinosaurios de ese proceso de formación. Trabajamos también con todo lo que es educación. Es un proceso continuo, eso es como cuando uno tiene un hijo. La constancia acá, cuando el hijo no hace caso, implica persistencia, cariño, familiaridad. Esa ha sido la estrategia fundamental. Estamos convencidos de que el cambio se da fundamentalmente por convencimiento y no por imposición. Y una vez identificados nuestros profesionales y demás, identificamos nuestro clúster de pacientes. En ese clúster de pacientes también tenemos estrategias diferentes porque los pacientes varían, usuarios muy jóvenes y usuarios muy mayores, y hemos tenido la necesidad de diseñar estrategias de acercamiento diferente, desde la conversación directa, la llamada, hasta la divulgación o el mailing, el aula virtual y demás. En conclusión, la última etapa, lo más importante del proceso, la evaluación continua. Si nos preguntan un poquito la evaluación, nosotros específicamente íbamos así hasta el año 2018 cuando empezamos. Nuestra primera curva lo que hizo fue detener ese punto de crecimiento y esas mediciones parciales nos han ayudado a estabilizar lo que para el prestador es costo, fundamentalmente. Pero a nosotros nos interesan otros cambios y lo que nosotros veíamos en la red de análisis diferentes es que cuando procesamos los datos de todo lo que está aquí planteado, encontramos que ese análisis de redes tiene 3 actores muy diferentes en los cuales todavía no hemos podido relacionar. Nosotros como sistema, arriba en la parte superior derecha, lo que es las autoridades de salud que aún todavía no hemos podido engranar, y lo que está aislado finalmente allá, pero que es muy influyente, la industria. Nuestra última diapositiva, las conclusiones, la excelencia en el cuidado con calidad para las personas, no pacientes, personas, que nosotros también hacemos parte del cuidado. Familia y sociedad no es resultado del azar. Como ustedes han visto acá, esto es un proceso, exige mucho trabajo, entusiasmo, transparencia y mucha paciencia. El trabajo en red creemos que es la mejor estrategia, no hay una única forma de hacer las cosas, hay medios alternativos. Creemos que la medicina basada en la evidencia y la evaluación de tecnologías pueden ayudarnos a soportar el cambio siempre y cuando la utilicemos bien. Y finalmente, habíamos anotado nosotros como lo más importante, el liderazgo se materializa con el ejemplo y con la idea de lograr transformaciones que generen valor para todos, no para un solo actor del ecosistema de relaciones en el cuidado de la salud. Muchas gracias.